Bien, vamos a dar inicio a la audiencia de control de la medida de coerción dispuesta en los términos del artículo 117 del ordenamiento procesal penal en el legajo registrado por el Ministerio Público Fiscal bajo el número 62.056 del año 2016, caratulado Paredes Cristian sobre robo calificado. Se encuentra presente por parte del Ministerio Público Fiscal el doctor Agustín García, en la asistencia del encausado el doctor Leandro Seisdedos y el señor Cristian Paredes. Correcto. Bien. Doctor, lo escuchamos. Gracias, su señoría. Buen día. Bueno, como usted recordará, en el presente caso que se le sigue al señor Cristian Paredes, se le formularon cargos el día domingo próximo pasado, por un hecho que fue calificado legalmente como robo calificado por el uso de armas cuya aptitud para el disparo no se ha podido acreditar en carácter de coautor, de conformidad con los artículos 45 y 166, inciso segundo, tercer párrafo del Código Penal. Esto es, por un hecho ocurrido el día anterior, es decir, el día sábado 27 de febrero de este corriente año, en calle Combate de San Lorenzo 320, en donde Paredes junto a otro sujeto no individualizado ingresaron a la vivienda que allí se ubica y asaltaron a la familia Vivero, llevándose una PlayStation del lugar. Como lo solicitamos en el día domingo, se solicitó la medida de coerción de prisión preventiva, la que, bueno, no hubo oposición por parte de la defensa, ya que se entendía que era indispensable realizar diligencia de rueda de reconocimiento de personas. Esta diligencia se realizó en el día de ayer, en horas del mediodía, con el menor Lucas Vivero y con su progenitor César Vivero. El resultado que arrojó dicha diligencia para conocimiento de su señoría por parte del menor Lucas Vivero fue un resultado negativo, siendo el resultado positivo por parte de su progenitor, de César Vivero, quien reconoció al aquí imputado como uno de las dos personas que habían ingresado a su domicilio. Entendemos que el resultado de estas diligencias se suma a las evidencias que ya se habían colectado al momento de formular cargos y que de este modo se acredita lo que es el aspecto material que requiere las medidas de coerción. Usted recordará, su señoría, que entre la evidencia que se mencionó fue que estas personas habían ingresado al domicilio conforme lo declararon tanto Vivero padre como hijo, y que el hijo salió en la persecución de uno de ellos y que pudo visualizar que uno de los sujetos ingresaba al domicilio, cito, en calle 20 de junio y Los Alerces, es decir, una distancia aproximada de 160 metros, 180 metros aproximadamente desde el domicilio de los Viveros, que allí fue que el personal policial consignó el domicilio y que luego salió el señor Paredes de allí, que se correspondía con las características físicas que habían brindado no solo Vivero padre e hijo, sino también con algunos vecinos del lugar, del cual solamente se pudo identificar a uno que era Cobate y los otros se niegan por la cercanía que tienen con la persona que ingresó a ese domicilio. Entendemos que ello, sumado al reconocimiento en rueda de personas positivo por parte del progenitor, de César Vivero, nos da un cúmulo de evidencia suficiente como para tener por acreditado el aspecto material que se requiere en la medida de coerción y tener en esta etapa al señor Paredes como coautor del delito que se le imputa. Pero en lo que se refiere a riesgos procesales, entendemos que hay varias cuestiones que deben ser tenidas en cuenta. En primer término, debe merituarse lo que es la gravedad que tiene el hecho. Es un hecho que ocurre a plena luz del día, eran las 11 de la mañana, ingresan a un domicilio ajeno, vulnerando la intimidad de ese domicilio, munidos de un arma de fuego, y uno de los sujetos toma del cuello al menor Vivero y lo apunta con un arma en la cabeza y de así lo hace deambular por las distintas habitaciones a fin de apoderarse de finalmente una PlayStation.
Entonces, estas circunstancias entendemos que deben ser consideradas. ¿Por qué cuestión? Porque en el caso, haciendo un juicio probabilístico de pretensión punitiva, de que este caso llegara a la etapa de juicio y que el Ministerio Fiscal debiera requerir una sanción penal, la misma superaría el mínimo que tiene previsto la escala penal para este delito, que es de 3 años de prisión. Pero además de eso, debo informar a su señoría que el señor Paredes registra un antecedente condenatorio que data del mes de septiembre del año pasado, más precisamente el día 17 de septiembre del año pasado, en donde fue condenado por un hecho del 25 de abril del mismo año, 2015, que fue calificado legalmente como encubrimiento. Fue condenado a la pena de 1 mes de prisión, el que fue luego transformado en etapa de ejecución por trabajo comunitario por un total de 180 horas en el lapso de 4 meses. Respecto de esto, a ver, este hecho de encubrimiento, como señalaba, es de fecha 24 de abril del 2015 y encubrimiento porque el señor Paredes es encontrado con una serie de elementos que momentos antes habían sido sustraídos por 2 sujetos en un domicilio, un hecho de similares características al presente. Intentamos sacar a ver qué pasó con este cumplimiento de estas horas y demás que se le habían impuesto. La audiencia se hace con la jueza de ejecución el día 25 de septiembre del año pasado y bueno, la Oficina de Control del Ministerio Público Fiscal no tiene nada que acredite que haya cumplido. Nos hemos comunicado con el patronato, tampoco, o sea, tienen sí que se ha presentado en enero de este año, pero no tienen nada respecto del cumplimiento o no de esas horas conforme nos informaron telefónicamente. Pero más allá de eso, su señoría, en aquella causa, en su momento se le formularon cargos, el día sábado 25 de abril del 2015, y se le concedió la libertad, supeditada al cumplimiento de comparendos semanales. Esos comparendos no los cumplió y el modo en que finalmente logró hacerse el acuerdo fue por gestión de, y esto debo reconocerlo, de la defensa penal, específicamente del mismo equipo del doctor aquí Seidedo, era la doctora Lazzarini, que se encargó ella personalmente de hacer la citación de Paredes para la audiencia, porque a los comparendos jamás cumplió y en esa audiencia se resuelve esta condena. Pero además de todo ello, señoría, entre los antecedentes que registra el señor Paredes de causas, muchas de ellas en trámite, algunas condena vieja que ya por los años que ya son más de 10 años no podría ser considerada, registra del año 2008 un pedido de captura ante el juzgado de instrucción número 5 en una causa que se le seguía por el delito de robo en el expediente 20891 y si bien esta causa ya ha tenido su resolución oportunamente, lo que nos interesa destacar es cuál fue la conducta que tuvo Paredes ante un proceso en trámite. Y conforme las constancias que surgen del sistema Iurix informático, buscamos la resolución del magistrado, en ese momento el doctor Benavides, cuando lo declara rebelde, y lo que es interesante es el informe que dice que bueno, la secretaria se comunica con comisaria tercera porque a Paredes se lo citó 4 veces para tomar la indagatoria, ya ante la cuarta es que deciden declararlo rebelde y hablan con quien había estado encargado de la notificación, que era el sargento primero Izaguirre, con servicio en comisaria tercera, y que manifiesta que bueno, le resultaba siempre muy difícil notificarlo a Paredes porque ante la presencia de algún efectivo policial se esconde o los familiares niegan su presencia. Pero aparte de todo ello, su señoría, entiendo que debe considerarse en el presente caso, y entiendo que es lo que más fuerza aún tiene para acreditar el riesgo procesal, es que, como se señalara el día domingo, el señor Paredes, en su huida, ingresa a un domicilio que queda a 160 metros del domicilio
donde viven las víctimas de autos, es decir, vive en cercanías de la familia Vivero. Y esta circunstancia nos está siendo por el momento un obstáculo para que algunos vecinos quieran brindar información. Al único vecino que se pudo identificar fue al señor Marcelo Cobati, que bueno, supuestamente habrá viajado y no sabemos cuándo vuelve, pero a partir de esto fue que viajó el día domingo. Y asimismo el personal policial nos hace saber de algunos vecinos que sí, dicen nos van a dar información, pero que se mantenga oculta su identidad porque no quieren en razón de la cercanía que tienen con el sospechado. Esto indudablemente nos hace suponer, lógicamente, que en caso de que el señor Paredes se encuentre en libertad, se nos va a frustrar prácticamente toda posibilidad de colectar evidencia alguna. Su sola presencia atentaría contra ello. Inclusive, imagínense esta situación, el señor Vivero lo ha reconocido en el día de ayer en una rueda y lo tiene a 1,5 cuadras de la casa. Imagínense que si en el caso de recuperar la libertad mañana se lo cruza, es una situación en verdad bastante incómoda, y más en un hecho de estas características, en el que, conforme relataba Vivero, lo que más le preocupó a él fue cuando se despertó y salió ver que a su hijo lo tenían con una mano le tapaban la boca, lo tomaban por la espalda y con la otra le apuntaban con el arma de fuego en la cabeza. Por todo ello, su señoría, por todas las razones que hemos dado, es que entendemos que de las medidas de coerción que prevé nuestro digesto procesal, la única que nos va a servir en esta instancia para neutralizar los peligros que se ciernen sobre el proceso es la medida de prisión preventiva. Básicamente por el tema de que entendemos el argumento más fuerte es que existe un peligro de entorpecimiento a este proceso en virtud de estas últimas circunstancias brindadas. Todas aquellas otras que hemos dado respecto de la falta de cumplimiento de comparendos, de en su momento esta imposibilidad de notificarlo y que tenga que ser declarado rebelde en el juzgado de instrucción, entendemos que sirven para acreditar que ninguna otra de las medidas que se encuentran previstas en el artículo 113 podrían servir como alternativas a la prisión preventiva. En atención al estado en el que se encuentra la investigación, de las medidas que restan producirse, básicamente la búsqueda de algunos testimonios de vecinos, entendemos que el término de esta investigación puede finalizar tranquilamente. El Ministerio Público puede estar en condiciones de dar un dictamen, ya sea incriminante o desincriminatorio, en el término de 15 días a partir de la fecha. Y de allí en más, y a los fines de que no se entorpezca la prueba para ser realizada en un eventual debate horario público, teniendo en cuenta las fechas señaladas de investigación y de allí en más los términos previstos por el Código para que se realice el juicio, entendemos que el plazo de 3 meses de prisión preventiva resulta razonable al presente caso, a los fines de que pueda cumplirse debidamente con una audiencia de debate. ¿3 meses, doctor? Sí, 3 meses. Eso no había escuchado. Perdón. Bien. Doctor Saidedos. Sí, por favor, claro que sí. Bien, gracias, doctora. Bueno, la defensa va a cuestionar 2 partes. Uno es el supuesto material, básicamente la autoría, y el otro es la medida de coerción que está solicitando el Ministerio Público Fiscal, esto es el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación. Voy a comenzar por lo que la Fiscalía argumenta respecto del riesgo procesal para que el señor Paredes, las dificultades que tendría la Fiscalía de llevar a cabo el legajo si el señor Paredes se encuentra en libertad. El fiscal hace una descripción del hecho, lo describe detalladamente,
la descripción del hecho no tiene nada que ver con el riesgo procesal, porque el hecho es una cuestión que será debatida en un juicio oral y público donde se determinará la responsabilidad o no del señor Paredes. Para tener en cuenta el entorpecimiento de la investigación, uno de los argumentos, el primer argumento que da, es que el señor tuvo una pena y que esa pena había sido establecida en septiembre del 2015 por un hecho de encubrimiento y había sido condenado a un mes de transformador en tareas comunitarias. En primer lugar, respecto de ese supuesto que la Fiscalía intenta alegar para mostrar el entorpecimiento de la investigación, quiero dejar aclarado que el encubrimiento por el cual el señor Paredes fue condenado, o que se hizo un acuerdo, en realidad reconoció la responsabilidad, no tiene nada que ver con este hecho en cuanto a las características o similitudes de este hecho. Son dos hechos de características distintas. Respecto de las presentaciones en el patronato que la Fiscalía alega, de las horas comunitarias, la información que tiene la Defensoría es distinta a la que tiene la Fiscalía, es que el señor ha estado cumpliendo alguna parte de las horas, y lo que sí es cierto es que si la Fiscalía consideró que en ese expediente, en ese legajo donde se le dieron las horas comunitarias, no está cumpliendo, la Fiscalía de hecho no le ha pedido una audiencia a la doctora Gas para revocarle ese beneficio de las horas. Por lo tanto, es una carga de la Fiscalía que la Fiscalía no ha llevado a cabo. Solamente le está informando a usted que no estaría cumpliendo las horas. Pero sí el mismo Ministerio Público Fiscal reconoce que el señor Paredes se ha presentado al patronato. Con lo cual, eso está chequeado también porque el señor se ha presentado al patronato. Segunda cuestión que la Fiscalía revela o intenta mostrar este tema del entorpecimiento. Refirió que cuando se hizo la audiencia con la doctora Lazzarini del equipo 4, el señor Paredes no había podido ser citado y que había venido por citación de la defensa. Bueno, lo cierto es que el señor Paredes estuvo en la audiencia y eso no puede ser valorado en contra de él porque la doctora Lazzarini se tomó todos los recaudos necesarios de ubicarlo al señor Paredes. El señor Paredes vino, reconoció la responsabilidad de ese hecho y de hecho se está presentando al patronato como la misma Fiscalía lo reconoció. Por lo tanto, ese argumento de que es difícil de ubicar, difícil de citar, no corre y no se le puede aplicar en contra porque el señor Paredes se presentó. Y el otro argumento que utilizó el Ministerio Público Fiscal es un informe del 2008 del Juzgado de Instrucción 5, donde la secretaria da cuenta que el señor Paredes es difícil de citar. Bueno, vuelvo a repetir lo mismo. Supongamos que fuese difícil de citar por la policía, como argumenta el Ministerio Público Fiscal, pero la audiencia de reconocimiento de responsabilidad en el hecho de septiembre de 2015, el señor Paredes se presentó, vuelvo a repetir, por la insistencia, por la tosudez, como usted le quiera llamar, de la defensa, pero el señor Paredes se presentó, estuvo a derecho, cumplió, y de hecho el mismo Ministerio Público Fiscal reconoce que se ha presentado al patronato, por lo tanto, no es tan así que no se presenta, sino que es un informe, aparte de un informe antiguo del 2008, y no puede ser valorado eso como parte del riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación que no se vaya a presentar por un informe del 2008 del Juzgado de Instrucción 5. ¿Sí? Lo que decía anteriormente, si el argumento más grande para uno de los argumentos que da la Fiscalía es del tema de que no se está presentando, que no está cumpliendo la zona del patronato, es un retraso de la Fiscalía que no le puede ser imputado a Paredes en este caso. Ahora bien, respecto del entorpecimiento de la investigación específico de las diligencias que el Ministerio Público Fiscal tiene que llevar a cabo. La diligencia, usted recordará, como bien lo dijo el doctor García, fue el domingo, que era donde yo consentí, como asistente del señor Paredes, consentí la rueda de reconocimiento porque podía ser disincriminante respecto de mi asistido. Después me voy a referir a este punto. Las dos víctimas que vinieron a la rueda, con el señor Paredes detenido, se presentaron y ya llevaron a cabo la diligencia. El otro testigo que el doctor Agustín García cita es el señor Cobati, y el doctor García no me va a dejar mentir, el doctor García lo conoce y yo también lo conozco, es un efectivo policial que trabajaba en el antiguo ex efectivo policial, en el antiguo juzgado de instrucción de la calle Santiago del Estero, ¿no es así, doctor? Bueno, el señor Marcelo Cobati, por lo tanto no creo que un ex policía tenga temor y vive en el barrio.
Y el otro argumento central para por qué no se debe tener en cuenta el entorpecimiento de la investigación, el señor fiscal dice que los vecinos que podrían declarar no van a aportar nada sobre el hecho porque tienen miedo de Paredes. Ahora bien, la pregunta es, ¿sobre qué van a aportar los vecinos? Los vecinos pueden aportar sobre el modo de vida de Paredes, no nada sobre el hecho. No hay ningún testigo del hecho. Los dos testigos del hecho eran el menor Lucas Vivero y el padre César Vivero, que ya declararon en sede policial y ya hicieron la rueda de reconocimiento de persona. Por lo tanto, los dos testigos principales que la Fiscalía tiene, por el cual intenta decir que va a entorpecer la investigación del señor Paredes, ya declararon y no hay ningún riesgo procesal, solamente les quedará declarar en la etapa del juicio, solamente eso. Si el señor Viveros o el menor Vivero tienen temor respecto de lo que puede suceder con el señor Paredes en libertad, ¿sí?, me parece una medida demasiado gravosa dejarlo detenido al señor Paredes por la escasa cercanía de su domicilio, que son 160 metros. ¿Por qué? Porque el temor que pueda llegar a tener no tiene nada que ver con esta causa. En todo caso, será una denuncia que podrán hacer posteriormente por un nuevo hecho, sea por amenazas o lesiones, si es que existiere, o por otro delito, no por este hecho, ¿sí? O sea, la declaración, básicamente, y la información más importante que tenía la Fiscalía, ya se realizó en el día de ayer, o sea que no hay ningún peligro procesal existente, como por todo y cada uno de los puntos que lo fui marcando, para que el señor Paredes pueda entorpecer la investigación. Eso respecto del peligro procesal de fuga, o sea, del peligro procesal, perdón, de entorpecimiento de la investigación. Respecto a eso, voy a solicitar que no se haga lugar a la prisión preventiva por ese argumento. Ahora bien, lo más importante que la defensa tiene para cuestionar, que inclusive ya lo hablamos con el doctor García hoy a la mañana, y ayer también con la doctora Titanti, es la autoría del hecho, ¿sí? ¿Por qué? Si usted se acuerda, el domingo vinimos a la audiencia a las 7 de la tarde. En esa audiencia de formulación de cargo, el doctor García le describió el hecho y esta defensa no hizo ninguna objeción respecto de la descripción fáctica del hecho. En la descripción fáctica dijo que, según las palabras por las cuales el Ministerio Público Fiscal lo va a investigar a Paredes, que se encontraba el menor Lucas Viveros en su casa, que ingresan dos personas, que el menor Lucas Viveros es apuntado con un arma. El padre César Viveros, dijo el doctor García, se despertó por los ladridos de un perro de menor tamaño, recuerdo, que dijo, y que el señor César Viveros va a la habitación, ve a dos sujetos y luego se va a buscar a su mujer para llamar a la policía. Así lo describió el hecho. Que se retiran de allí el imputado con su consorte de causa y el menor Lucas Viveros lo sale corriendo en la descripción fáctica que hizo el Ministerio Público Fiscal, y que luego uno de los sujetos ingresa a un domicilio, que es el domicilio del imputado, y el otro continúa su huida. Luego, dijo el doctor García, se hace presente el padre. Bien. Un par de horas después, sale de la vivienda donde había ingresado uno de los sujetos, sale de la vivienda, un sujeto, y ese sujeto que sale es el señor Cristian Paredes. Bien. En las descripciones que se hicieron, ¿sí?, y además, en este momento, cuando la Fiscalía recién solicitó la medida de coerción, lo que la Fiscalía comenzó diciéndole a usted fue que había pedido la medida de coerción por 2 días por hacer la rueda de reconocimiento, que tenía el resultado negativo del menor, Lucas, y el resultado positivo del padre del menor, el señor César. Y que además a esto se sumaban otras evidencias. Bueno, la defensa se pregunta cuáles son las otras evidencias. No tiene un arma secuestrada. Y no tiene los elementos sustraídos. O sea, no tiene arma secuestrada y no tiene elementos sustraídos, o los elementos que le faltaron, por lo menos la PlayStation. Esto tiene que ver, básicamente, con que usted debe valorar, para disponer esta medida gravosa, que es la más gravosa del Código Procesal Penal, la información con que las partes le han brindado a usted en esta audiencia. La Fiscalía tiene información contradictoria.
¿Por qué tiene información contradictoria? Porque una de las personas lo reconoce al señor Paredes y la otra persona, en modo categórico, dice que no. Ahora bien, la pregunta es, ¿quién es quién y qué lugar ocupó cada uno en el desarrollo del hecho? El que dice que no reconoce a ninguna de las personas que estaban en la rueda es el menor Lucas Vivero, que estuvo todo el tiempo viendo a los sujetos. Como bien dije al principio, el señor fiscal, el mismo fiscal dice que el padre del menor los ve en la habitación y luego se va hacia adentro de la casa a buscar a su esposa. Por lo tanto, el reconocimiento del padre es contradictorio con el no reconocimiento del hijo. ¿Sí? Otra cosa, la fiscalía dejó consignada la casa y a la primera persona que salió, el hecho fue a las 11 de la mañana y el señor Paredes es detenido 12:45. A la primera persona que sale del domicilio, lo detienen, lo aprenden. Bien, no se constató, y por lo menos no se le brindó la información a usted, no tiene usted la información suficiente, de cuántas personas más viven en ese domicilio. ¿Sí? Es un domicilio que tiene distintos recovecos, es un terreno grande donde hay 3 casas y un departamento arriba, no hay constancia de quiénes son las otras personas que viven en ese domicilio, es la primera persona demorada. Por lo tanto, la información que la Fiscalía trae no es fidedigna o por lo menos es contradictoria respecto de la autoría. ¿Por qué? Por esto que decía, por la rueda. Se está violando básicamente un principio de la lógica, que es el principio de no contradicción. Porque, a ver, no puede ser que 2 juicios contradictorios no pueden ser verdaderos entre sí. Que el padre diga que era este sujeto y que el menor diga que no era. Pero básicamente, por lo que dije antes, porque el menor es el que estuvo todo el tiempo en contacto. Y es más, el mismo fiscal, me olvidé decirlo, el doctor García lo dijo, que el menor nunca los perdió de vista y los siguió hasta el domicilio donde ingresaron. Y otra cosa muy importante respecto de este punto de la autoría. Las descripciones de los hechos, de las personas. Hay 2 descripciones. Hay una descripción que hace el señor César Viveros en el legajo, donde dice que era una persona de 35 años, robusto, más alto que él mide 1,70, arriba de 1,70, robusto y gordito, que tenía un buzo Adidas negro, canguro, buzo Adidas negro, canguro, y en la parte de abajo un buzo oscuro. En la rueda de reconocimiento dijo que era de contextura grande, de entre 70 y 90 kilos, ¿sí? Y de 1,70 a 1,75 de altura. Y es al que más vio, dice, porque es el que me enfoqué, que es en la primera persona. O sea, lo vio desde una puerta, luego se fue a buscar a la esposa, y al que más vio era una persona de 1,70 a 75 y entre 70 y 90 kilos, que evidentemente no es el caso del señor Paredes. Esto, que es la persona a la cual él puede ver y puede reconocer, guarda directa relación con la requisa personal, que es la otra evidencia que la Fiscalía dice tener. O sea, la Fiscalía dijo que tenía la autoría probada por el reconocimiento del señor César Vivero. Yo estoy diciendo que hay al menos una contradicción en la información respecto de su hijo. Y la otra evidencia sería la requisa personal que le hicieron al señor Paredes. El señor Vivero, el padre, dijo que tenía un buzo Adidas negro. En la requisa personal que consta en el legajo, era un buzo negro con un frente que dice Kyrios. O sea, no coincide, si bien es negro, pero no era Adidas, es otro buzo. Y Adidas es evidente y es muy fácil de darse cuenta, la marca Adidas es reconocida por todos los mortales. Tenía una remera manga corta de River, al momento de ser detenido, y tenía un jean azul. ¿Sí? Por lo tanto, las descripciones físicas y de vestimenta no se condicen con lo que después el señor Vivero dijo. Además, si supuestamente la persona que ingresó al domicilio, donde es detenido, es la persona más robusta de 70 y 90 kilos, no es el caso del señor Paredes, porque no tiene esa fisonomía, y además la otra persona es la que continuó su vida, como bien lo relató el Ministerio Público Fiscal. Por lo tanto,
esta defensa sostiene que la autoría no está semiplenamente probada en esta etapa procesal. Sí que puede seguir en investigación y que además es una medida demasiado gravosa la restricción de la libertad para el señor Paredes cuando no tiene arma, no tiene elementos secuestrados y la autoría es endeble con esta información contradictoria que le trae a usted respecto de los reconocimientos en rueda de persona. Por eso es que voy a solicitar que se rechace la medida cautelar y se disponga la libertad. Sí, vamos a ofrecer como una medida alternativa, digamos, que inclusive el señor Paredes se presente en modo semanal en la sede del Ministerio Público Fiscal a los comparendos que la Fiscalía, o si la Fiscalía quiere diario, el señor está trabajando de pintor en una obra en la calle Diagonal 25 de Mayo y Buenos Aires, en el piso 13, departamento 1, está trabajando como pintor ahí, que se presente o cada 2 días en la Fiscalía como medida alternativa a la prisión, que nos parece demasiado gravosa, teniendo en cuenta todos los argumentos que vertí anteriormente. Sí, yo señalé, quiero contrarrestar algunas cuestiones que fueron introducidas por el defensor, más allá de la distinta valoración sobre algunos elementos que son presentados por la Fiscalía. Cuando se hizo referencia a la condena anterior, a los fines de decir que no puede gozar de condicionalidad en esta, era esos efectos que se hacía referencia. Después hay algunas cuestiones interpretativas, como por ejemplo, sí, yo dije, nosotros digamos que fue al patronato, ahora el patronato nunca presentó que haya cumplido nada de esas horas, y dice, bueno, pero es culpa de la Fiscalía. No, a ver, a él se le impuso, tiene que cumplir eso, o sea, la lógica es que él lo cumpla, eventualmente, si no cumple, es decir, se invierten las cargas, es una condena, él asumió que iba a hacer eso, ¿se entiende? Pero bueno, más allá de eso, quiero entrar a la cuestión de la prueba, porque es allí donde, si bien respeto la interpretación que hace el señor defensor, no la comparto, porque entiendo que en algunos aspectos resulta algo sesgada. A ver, entre lo que se dijo el otro día, ¿qué es lo que es la evidencia que hay en el caso? Entraron a la casa las 2 personas, lo toman al menor, lo agarran del cuello, por la espalda, le apuntan con un arma. El padre sale, como bien lo señala, en la habitación, lo ve que estaban allí, se vuelve para llamar a la policía y demás. El menor salió corriendo detrás de estos sujetos, los perdió de vista. Pero lo que no se aclara, y que creo que al hacer la descripción previa a los reconocimientos quedó más claro aún, es que al sujeto este más grande, más corpulento que hace referencia, es al que dice el menor que perseguía. A ese sujeto más grande, el padre lo que dice es al que más atención le presto porque que está apuntando con el arma en la cabeza a mi hijo. Pero también da una descripción de cómo es el otro sujeto. Y cuando lo reconoce a Paredes en la rueda, dice que es el otro sujeto. Aclara bien, se le pregunta cuál de los 2 sujetos refiere. No al grandote, al otro, es ese. Y de entre los 5 que están en la rueda, lo señala Paredes y no duda, dice es el cuarto. Se le pregunta 2 veces y las 2 veces señalando que es el cuarto, que es el lugar en el que se había ubicado Paredes. Que no se haya secuestrado arma, que no se hayan secuestrado elementos sustraídos, básicamente de esta PlayStation, tiene lógica desde lo que expresamos el día domingo, que el sujeto, conforme a los señores videos, que se va con la mochila, es el que no ingresa en la casa. Entonces, por eso es que en esa casa no se secuestra. Ahora bien, se hace referencia a que uno lo reconoce, el otro no, y mire, pueden haber tantas circunstancias de percepción, hay personas que retienen más las figuras, los detalles que otras, y puede tener múltiples interpretaciones por qué uno reconoce. Ahora, lo que a mí me queda claro es que entraron a la casa, salieron, los persiguen, uno entra a la casa de Paredes, a Paredes lo detienen y a Paredes lo reconocen. O sea, y ahí está la lógica. Más allá del principio de no contradicción, que entiendo que tendría que tener otra aplicación. La lógica es esa, es una suma de casualidades, que se lo persiga, que entre a ese domicilio, que luego cuando sale de ese domicilio se lo aprende a él, se lo lleva a rueda y una de las víctimas lo reconoce. Ahora bien, hay otra cuestión, se hace referencia a la ropa, de la requisa y demás.
Hay algo acá que debe tenerse en cuenta. Paredes ingresó a su domicilio y estuvo bien, como lo señaló el defensor, casi un lapso de 2 horas, 1 hora 45, sin salir del domicilio. En ese lapso, yo le voy a decir, miren, se podría haber cambiado, porque nosotros hicimos la requisa, y entre las características que dio el denunciante de vestimenta que nos mencionó el señor defensor, hay una, o sea, primero da las características físicas del otro sujeto, del más grande, no del más chico que él declara y que reconoce a Paredes diciendo que es el más chico con textura física, pero entre esas características de vestimenta, él señaló algo, que era el calzado, que eran zapatillas, él dijo Salomon, que le preguntaban por son las de correr, de color rojas. Paredes, cuando hacemos la requisa, tenía zapatillas de color negro, no recuerdo en este momento la marca, pero se le llevó una muda de ropa de la familia para que se vista. Fíjese las zapatillas que tiene Paredes en este momento. Son las mismas zapatillas con las que luego nosotros tomamos la fotografía cuando va a ser ya directamente prontuariado y de sanidad. Es decir, coincido con eso. Es decir, es un claro indicio de que Paredes se cambió en la casa. Más allá de las demás interpretaciones que realiza la defensa, entiendo, su señoría, que los elementos en este sentido son claros, más allá de que, como bien señala el defensor, deben ser producidos luego en debate y allí discutirse todas las cuestiones vinculadas a la prueba, pero entiendo que el análisis, más allá de todo ribete que se le quiera buscar, es simple. Entraron 2 sujetos, lo siguieron, a uno lo vieron entrar a ese domicilio, Paredes salió de ese domicilio y fue aprehendido y luego es reconocido por una de las víctimas. Los que vivan o no vivan en el domicilio, a ver, en ese domicilio en horas de la tarde y posterior a la aprehensión del señor Paredes se allanó y solamente había una mujer, conforme lo que surge del acta labrada a tal efecto que da cuenta del acto. Entiendo que el razonamiento en esta instancia debe ser eso y por eso se solicita, se confirme lo que la petición de la Fiscalía. Creo que en ningún momento se controvirtió que dijimos que no cumplió con los comparendos anteriores, que fue quizás un esfuerzo de la defensora en la ocasión para que Paredes apareciera en la audiencia y en consecuencia se ofrece esa misma alternativa de la que anteriormente se dio cuenta no hubo cumplimiento, razón por la cual entendemos que no resulta válida para el presente caso. Eso es todo, gracias. Doctor, usted tiene la última palabra. Sí, gracias. No nos vamos a poner de acuerdo. Para eso trabajamos en lugares distintos. Igual lo felicito, doctor García, porque muy buena su exposición y su esfuerzo. Pero hay algo que quiero decir como conclusión final. Respecto de la lógica o no la lógica, si no nos pongamos tan intelectuales, pero el doctor García dice que no hubo secuestro de bienes, y es verdad, y el argumento que él tiene para decir que no se secuestraron los bienes porque el que siguió su camino de huida era el que se llevó los bienes. Precisamente, el que se fue es el más flaco, y el robusto es el que ingresa a la casa de Paredes. Entonces, ahí es donde yo digo que la lógica no tiene sentido. Si el que se fue y se lleva los bienes es el más flaco, y el robusto ingresa a la casa de Paredes, el reconocimiento del señor César Vivero respecto del señor Paredes no tiene nada que ver porque no es robusto. Y además me voy a agarrar los mismos argumentos que dijo el Ministerio Público Fiscal. Así como la percepción del testigo puede ser distinta para el no reconocimiento, él lo utiliza para el no reconocimiento del menor, yo le voy a decir lo mismo. También la percepción puede ser distinta para el reconocimiento del señor Paredes porque el señor César Vivero dijo que la persona que había ingresado, o el mismo fiscal dijo, era la persona robusta, y la persona que después salió y fue detenida no es la persona robusta del señor Paredes. Nada más, pero eso solo. Bien. Voy a tomarme 15, 20 minutitos para resolver y pueden permanecer en la sala. Dale. Atención. Perfecto. Gracias.